Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en nuestro planeta. Un análisis a la realidad que intentan reflejar los diarios, los portales, las redes sociales y también los diversos y variados canales de comunicación. Vamos a empezar, como siempre, con las portadas y este es un collage, digámoslo así, de las 4 portadas de los 4 diarios que circulan en este país, porque el diario público El Telégrafo dejó de circular gracias a la enorme gestión del señor Lenín Moreno Garcés y ahora de Guillermo Lasso. Es decir, los medios privados ya no tienen competencia en el sector público, pero bueno, tenemos que tomarlos en cuenta para hacer un análisis de la realidad. Este es el día en el que arrancó ya a partir de las 12 de la noche la movilización nacional, el paro nacional, protagonizado y promovido por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. ¿Qué dice el comercio al respecto? Buena iniciativa, poca acogida a propósito de una marcha por la paz, pero de las protestas, grupos sociales exigen soluciones inmediatas. Grupos sociales, es decir, la CONAIE desapareció de ese titular. Cambio el Universo, que se ha convertido en el diario oficialista, como ya hemos dicho, bueno, en todos en general, para decirlo de alguna manera. Guarderas del alcalde de Quito anuncia que cercará a la capital de los ecuatorianos por el paro y Lasso, Guillermo, ayer lanzó un tuit con un video e insiste en dialogar con la CONAIE. 3 encuentros tuvo con la CONAIE. En 2 de ellos apenas se habló, se fue y todo lo que ha dicho no ha pasado en absolutamente nada, les ofreció todo. La Hora dice la CONAIE va a las calles con 10 exigencias, veremos más adelante de qué se tratan, y el Expreso como que no pasara absolutamente nada. Ningún respeto a las ciclovías, la salud pública extrae más dinero del que ya se aporta, a un costado el paro tiene aquí, a ver, leámoslo bien, el paro enciende la alerta del gobierno. Ah, chiquitico, así como si fuera. Todos estos diarios, incluido el señor Guarderas, alcalde de Quito, y el señor Guillermo Lasso, ahora presidente, en el 2015, cuando fue la movilización de la CONAIE contra el gobierno de Rafael Correa, abrieron todas sus portadas, lanzaron tweets y pidieron apoyo, les contribuyeron económicamente, les dieron alimentos, abastecimiento, medicinas para los indios y para los negros y para los campesinos pobres que llegaban al Parque del Arbolito en Quito para ayudarles en su protesta, porque en ese momento, como lo dijo el propio Guillermo Lasso, sí era un derecho protestar. La noche de ayer en su mensaje dijo que era una violación a la Constitución bloquear y hacer marchas y manifestaciones públicas. Y en Quito, lo que no tenemos aquí a la mano, lo veremos quizás más adelante, es una inusitada campaña de grafitis por todas las calles señalando a la CONAIE como terrorista, el correísmo indígena, etcétera, etcétera. Es una increíble campaña desatada por los medios de comunicación, por ciertos grupos políticos y varios periodistas en contra de la manifestación. Pero bueno, estaremos pendientes porque estas movilizaciones generalmente traen sus consecuencias y obviamente si se trata de la CONAIE es otra cosa con la CONAIE. Ahí está la foto de Leonidas Issa, que ayer dio una rueda de prensa. Veremos más adelante sobre este tema sus declaraciones. Pasamos a otras portadas. La de Mercurio en Chile destaca que el borrador constitucional supondría crear al menos 61 leyes y hacer 73 adecuaciones normativas. Más o menos lo mencionó nuestro invitado la semana pasada en Enclave Política. Él efectivamente dijo que el texto constitucional tiene que asentarse y tiene que desarrollarse en una serie de normativas y leyes. Y aquí lo destaca ahora el Mercurio de Chile. Los ejes del Estado empresario que consagra la propuesta que elabora la convención se están destacando aquí y por supuesto también otras informaciones de orden local con respecto a ese tema. Pero el tema del borrador del texto constitucional, de lo que decidió y redactó la convención constitucional, en realidad una asamblea constituyente, está en debate público porque en septiembre tendrá que someterse a referéndum. Estamos pendientes de ello. Y últimas noticias de Caracas en este lunes 13 de junio, insisto, se destaca aquí por supuesto el titular. Venezuela es ejemplo perfecto de resistencia. El presidente de Irán resaltó que el país ha logrado sobreponerse a todo tipo de ataques. Además, esto lo valoran varios dirigentes y analistas internacionales con respecto a lo que ha significado el
comportamiento venezolano con respecto al bloqueo, al hostigamiento estadounidense. Durante la declaración conjunta de los mandatarios de Venezuela e Irán realizada en Teherán, Seyed Ebrahim Raisi señaló que la recuperación económica es una prueba de que en este país, es decir, en Venezuela, ha triunfado la resistencia del pueblo y el gobierno frente a las agresiones. Y aquí se ve en la foto que ustedes pueden apreciar la reunión entre los dos mandatarios, el de Irán como el de Venezuela. Venezuela firmó acuerdos de cooperación con la República Islámica de Irán, especialmente en las áreas agrícolas y de energía, anunció el presidente de la República, Nicolás Maduro. No se olviden además que una noticia importante fue la entrega de un buque carguero de petróleo que está en manos ahora de Venezuela. Esto es muy importante. Aquí dice, en el costado derecho, PDVSA recibió tanquero de 800,000 barriles de petróleo. Pues esa es la capacidad que tiene, es un importante instrumento, un medio de comunicación, un medio de transporte también. Pasamos a otras informaciones y bueno, lo que destaca el comercio es lo que hoy se definirá para los peruanos. El cupo para un mundial juega el día de hoy, es un motivo de atracción en todo el planeta que se dedica al mundo deportivo. Ahí tienen, se ha destacado lo que significaría para los peruanos ir al mundial. Juega contra Austria, tenemos pendientes este tema, con eso se completaría la lista de las 32 selecciones que irían al mundial de Qatar. Y otras informaciones que se mantienen en la misma línea informativa del comercio de la República, es decir, darle todo con todo a el presidente Pedro Castillo. Avanzamos y este diario de Paraguay, el ABC Color, destaca algo que sí efectivamente llama la atención porque hay una serie de actores políticos que están pendientes de la lucha contra la corrupción. Se firma la concertación contra la mafia y la corrupción. 12 partidos y 10 movimientos dieron vida ayer a la concertación 2023 con la suscripción de un acuerdo para ir unidos a las elecciones con una chapa común, es decir, con una papeleta común, en otras palabras. Referentes del conglomerado señalan que esperan en breve la adhesión de Frente Guazú e incluso de Euclides Acevedo, que por ahora actúan por separado. La inscripción oficial será el próximo miércoles, pero hay tiempo de incorporar adherentes hasta el 27 para dejar conformado el bloque que enfrentará a la ANR. Y ahí vemos a uno de nuestros invitados regulares, Efraín Alegre, que también está en la fotografía en el costado derecho, a quien hemos invitado al programa En Clave Política. Fue también candidato presidencial, pero esta coalición o concertación evidentemente da cuenta de un propósito concreto: destronar del poder a la derecha al señor Abdo Benítez, que ha sido, claro, una pieza clave del juego geopolítico de Estados Unidos, y que además tiene residiendo en su país a Lenín Moreno Garcés. El señor Abdo Benítez tiene ahí guardadito a Lenín Moreno Garcés porque si se mueve de ahí quizás lo puedan llevar preso, no solamente por una serie de acciones de actos de corrupción, sino por haber participado también en el golpe de Bolivia. Así que, señor Abdo Benítez, tenga cuidado. La Jornada de México da cuenta de esta información importante. Agricultores y ganaderos esperan un milagro hídrico, una situación grave en México, obviamente por la sequía, pero en la parte inferior se habría que destacar en esta portada lo que señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para las obras estratégicas se harán cargo las Fuerzas Armadas de su administración. Ojo, que esto es un dato clave, porque él dice, como el titular lo destaca, las obras estratégicas no caerán en manos de los zopilotes. Así lo señaló aquellas áreas y obras en las que efectivamente no solamente ha habido corrupción, sobreprecios, sino también una serie de acciones que no corresponden con los intereses de México. Garantizan esas corporaciones el cuidado al patrimonio, firmó, y encarga a la Marina la gestión de los puertos también de Coatzacoalcos. Recuerda que la política neoliberal favorecía las privatizaciones, etcétera, etcétera. Pues eso es lo que no les gusta a los grandes poderes empresariales y también mediáticos de México. Avancemos, y aquí ya Telesur da cuenta de la paralización en el Ecuador. Esta madrugada ya hay paralización, ya tenemos varios reportes de lo que está pasando en las carreteras principales de acceso a Quito y también de la Amazonía hacia la sierra y viceversa, y también en la costa ecuatoriana. Así que el titular destaca eso: arranca la movilización indígena en el Ecuador
contra el presidente Lasso. La CONAIE y otras organizaciones indígenas, yo añadiría empresariales del sector bananero, por ejemplo, de educadores, de transportistas, esperan que otros sectores se unan a la movilización nacional. De hecho, la Unión Nacional de Educadores se integraría a esta marcha y a esta movilización a partir del día jueves. Eso es lo que dijeron sus dirigentes. Y acá, la información del día. México reporta al menos 27 migrantes fallecidos durante el año 2022. Hallan objetos de desaparecidos de la Amazonía brasileña. Y el presidente Maduro recorre conglomerado industrial iraní Maghna Group. Esto también ya lo reportamos hace pocos minutos en los informativos. Estaremos pendientes del reporte de las declaraciones también del presidente Maduro en Irán. Pasamos a France 24 a propósito de las elecciones ayer legislativas. El retorno de la división izquierda-derecha al panorama político francés. No se olviden que la izquierda insumisa, la coalición insumisa que la dirige, la lidera Mélenchon, que lo tienen ahí en la fotografía, al costado izquierdo de la portada, pues obviamente obtuvo una gran votación, pero también Emmanuel Macron obtuvo una muy buena votación en su movimiento a propósito de eso, que además dice acá: legislativas en Francia, coalición de Macron y bloque de izquierda codo a codo en primera vuelta. Si no me equivoco, el próximo domingo se desarrolla la segunda vuelta. Coincide con las elecciones en Colombia también y sabremos cómo se va a conformar el área legislativa del poder político de Francia. Vamos cerrando con esta información. Colapsa el techo de un supermercado con la acumulación de granizo en la Ciudad de México. Esto fue noticia que sacudió las redes sociales, imágenes también en México. Esto lo destaca RT. Y aquí un editorial del New York Times dice: los demócratas consideran a Biden cada vez más como un ancla que se debe soltar en el 2024. Es decir, que no estarían optando por la reelección. Desde ya se lo considera como la pieza que no es de recambio ni de sostenimiento para el bloque demócrata de los Estados Unidos. Más información de actualidad la tienen ahí. Vamos cerrando entonces con la agencia EFE. La agencia española EFE dice: inusual cierre de campaña en Colombia sin candidatos en la carrera presidencial. Colombia cerró este domingo una típica campaña presidencial en plaza pública. Sí, prácticamente se cerró la campaña electoral. Todavía hay encuentros, reuniones donde dan cuenta de aquello, y también las encuestas que ya efectivamente dan paso a la especulación, porque esas encuestas se manejarán en privado, no se pueden hacer públicas. Y bueno, la tendencia es que cambió, se dio un giro en lo que estaban manifestando hace 2 semanas, y prácticamente el pacto histórico lidera las encuestas, como se ha destacado así. Más información, por supuesto. Aquí la que queremos destacar es lo que dice el señor Bukele. La OEA estuvo de acuerdo en convertir a las maras salvadoreñas en un partido político. Esto lo destacó y ha sacudido también a la prensa de ese país. Hagamos la pausa. Enseguida volvemos con más de Enclave Mediática.